¿Es el débito carnal un factor determinante para los divorcios en México? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy trataremos un tema polémico por esencia. ¿Es el débito carnal un factor determinante para el incremento de divorcios en México? ¿Es realmente una deuda que usted tiene con su cónyuge cuando se casa o a la inversa? ¿Tiene usted obligación de tener relaciones sexuales con él o con ella cuando a alguno de ellos se le antoje? Sugerente la temática. Usted va a escuchar las doctas opiniones de dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Sara Erika Arellano Palafox, quien nuevamente nos honra con su presencia. Maestra, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Y atendiendo a estas peticiones que ustedes nos han hecho, el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Vean ustedes que les hacemos caso y hoy nuevamente la maestra está con nosotros para hablar sobre este tema tan importante, porque tener el punto de vista femenino en el débito carnal es trascendente. Sobre todo tener a alguien que reúne la calidad de intelectual, de maestra, de mamá, de esposa, de funcionaria de la propia Facultad de Derecho, porque el débito carnal es un tema polémico por naturaleza. Y también está con nosotros el punto de vista masculino, el punto de vista de otro distinguido maestro de la Facultad de Derecho, maestro Juan Paredes Monroy. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestro. Por su presencia, por dedicar su tiempo a este programa tan importante, a la Facultad de Derecho, y sobre todo, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de este programa en el canal judicial sigue dando la consultoría jurídica gratuita, sigue llegando hasta su hogar, porque usted nos permite, más allá de la pantalla, hacer que este programa sea una realidad. Recuerde, este programa está porque usted lo ve, vive porque usted nos llama. Sabemos que atrás de la pantalla está escuchándonos y por eso cada vez nos esforzamos más en que cada programa sea mejor que el anterior. Débito carnal, factor determinante, divorcio. Vamos a hacer a un lado esta contradicción in adjecto, esta aberración jurídica que nació en octubre del año pasado, cuando desafortunadamente, copiando a la legislación civil española, el artículo 89 y 90 de aquel código, se implantó en nuestro país este mal llamado divorcio incausado, exprés, espurio, ilegítimo, solicitud, demanda. Le hemos dedicado ya un buen tiempo y ahora solamente es como una referencia. Pero el débito carnal es en realidad un factor que aumente los divorcios. Para iniciar este programa le pediría a la maestra Sara Erika Arellano que nos dé su perspectiva, lo que ella sabe de estas cuestiones históricas, cómo esto se origina, cómo aparece y cómo llega hasta nuestros días. Y por supuesto, más adelante tendremos la opinión en lo personal de la propia maestra. Maestra, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Antes que nada le agradezco la invitación para estar en su programa, un programa que realmente pues es de una alta calidad, sobre todo porque me da la oportunidad de estar con usted y con nuestro maestro, con el que tengo el gusto de conocerlo, de la Facultad de Derecho, maestra, y que siempre ha sido un caballero con mi persona. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, este tema, quiero hacer la aclaración para nuestro auditorio. Vamos a tratarlo jurídicamente y sobre todo vamos a tratar algunos aspectos históricos, que sería esta primera parte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas dicen, es que escuchaste a tal catedrático, a tal persona, está señalando estos términos.
Entonces sí quiero comentar que en esta primera parte es histórico. Muy bien. Sí, por favor, para nuestro auditorio. Bueno, el débito carnal, también conocido como ayuntamiento carnal. Nos tendremos que remontar a dos países de los cuales tenemos influencia. Uno, que viene siendo Roma, que es el antecedente que tenemos nosotros, y en el cual sí era obligatorio tener el débito carnal, en el cual, si bien es cierto, se contemplaban 3 formas de uniones en aquellos tiempos, también es cierto que nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente cuando existe el matrimonio. Entonces, si hablamos del matrimonio en Roma, este tenía que ser por voluntad propia de las partes, pero además se tenía el concepto de perpetuar la especie. Y esto nos lleva a considerar que el débito carnal pues era forzoso, porque pues por la Virgen María todavía no. ¿Forzoso de ¿Para quién? ella hacia él, o de él hacia ella, o de ambos? No, era forzoso como actividad pasiva la mujer. O sea, ella tenía que estar dispuesta en cualquier momento para darle satisfacción al varón. Estoy hablando en Roma en el siglo muy atrás, ¿sí? En el siglo XI, XII, haciendo la aclaración. ¿Por qué? Bueno, pues porque se consideraba que teníamos que perpetuar la especie. Pero dentro de estas uniones estaba lo religioso y lo civil. Estaba también el matrimonio por compra y estaba también el del uso, el que nosotros podíamos considerar porque yo deseaba estar con la persona. Pero esto también nos llevaba al consentimiento y además la relación carnal. Esto es el ayuntamiento o débito carnal. A grandes rasgos, enfocándonos a nuestro punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se necesitaba que la perpetuación de la especie fuera lo primordial. Digamos, razón o pretexto, el resultado era el mismo. Relación sexual cuando el hombre quisiera. Pero como bien dice la maestra, por alguna razón tendrá, hace hincapié en que esto fue hace cientos de años. Habría que preguntarse si hoy eso ya no existe, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho si es así, si es asado, si es violación, si no, cómo ha sido la evolución histórica. Por eso decía yo al principio, 2 palabras, débito carnal, sinónimo de polémica. ¿Y qué más quiere usted agregar en esa cuestión histórica? Decía usted Roma. Sí, podríamos señalar Roma. ¿Y qué otra influencia? Podemos tener Francia. Eso es. Francia, nosotros tenemos pues mucho del derecho francés y nos percatamos del estudio que se hace de este tema, que también para ellos es una obligación la relación sexual, la relación carnal, e inclusive nos vamos también al hecho mismo de que si no se daba, pues no había consumación del matrimonio. Sí estamos hablando del consentimiento, yo quiero estar con la persona, pero siempre y cuando exista el débito carnal. Entonces, fíjense bien, aquí ya la maestra tocó el otro punto, casi llegando al derecho canónico. El matrimonio rato no consumado. No había relación sexual, no había matrimonio. Pero ya ubicó ella perfectamente el tema y dice, obligación de la mujer de tener la relación sexual con el hombre cuando él quisiera, razón o pretexto, perpetuación de la especie. Nos hace el bosquejo histórico de Roma, de Francia, y obviamente el Código Napoleón que hemos copiado textualmente en México y en tantos países que han sido sometidos a esta influencia. Al respecto, maestro, usted, desde el punto de vista histórico, ¿qué podría agregar o cuál sería su punto de vista de lo que ya escuchó de la maestra doña Sara? Bueno, maestro, en primer lugar yo quisiera apuntar
que parte del problema que se da en torno al concepto débito conyugal pudiera provenir de no haber atendido a la definición gramatical y jurídica del término. Muy bien. Gramaticalmente, débito, debitum, es deuda, deber, y es una institución del derecho canónico que impone la obligación de acoplamiento sexual a los cónyuges. O sea, deuda de los dos. Así es, basada en el amor mutuo y tendiente a la procreación que culmina en la educación de los hijos. Eso es lo que gramaticalmente recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Débito. En este caso podemos precisar que ya no es solo a la mujer. En Roma podemos recordar que algunas donaciones que se hacían del varón a la mujer quedan prohibidas por algún emperador, puesto que por la vía de la donación se trataban de compensar pues algunos incumplimientos habidos dentro del matrimonio, maestro. Ajá. Y creo que eso es importante recordar. Sí. Si tenemos presente que es el derecho canónico el que viene a suceder a la caída del Imperio Romano, en términos generales, el Sacro Imperio, pues lo vamos encontrando tanto en Francia como en España, y obviamente, pues en 1521 tenemos que recibirlo no voluntariamente, de manera impuesta por la vía de la conquista. Entonces creo que debemos recuperar el tema del derecho canónico como base de interpretación del concepto débito conyugal. Ahora, ¿débito conyugal o débito carnal? Quisiera yo entender que la obligación de acoplamiento sexual con base en el matrimonio tiene que llamarse débito conyugal. Lo quiero entender estrictamente dentro del matrimonio. Porque la maestra, y así lo ha señalado, se refiere al verbo carne, Sí. a la deuda de la carne, la deuda que, como ella señalaba, ella tenía con él, que incluso hasta nuestro tiempo, cuando eso llega a ser el débito carnal en la Suprema Corte, nunca se ha usado el término, que es más paliativo del derecho canónico, débito conyugal. Así es. Entonces, desde el punto de vista de lo que usted nos ilustra, carnal, ¿qué vendría a ser? ¿O nada más se quedó usted en conyugal? Me quedaría yo estrictamente en conyugal, maestro, por una razón. Las cosas, los objetos son siempre la manera indirecta a la que se puede referir en derecho la conducta de las personas. En derecho hablamos de conducta, las actividades que realiza la persona y que eventualmente pueden incidir de manera indirecta, en este caso, en la carne. Pero en derecho, nuestro tema es conducta, conducta externa. Esa es la que sanciona el derecho. La otra puede sancionarla la moral, la interna. Pero no veo cómo pudiera yo manejar jurídicamente el concepto carne para referirlo a una conducta. ¿Qué le interesa al derecho? ¿La carne o la conducta que tiene como objetivo? Bueno, pienso que estamos hablando de conducta, que lo que sanciona es conducta. Es importante esta aclaración conceptual porque en sus orígenes se habla de un débito carnal. Atenúa esto el derecho canónico y dice, vamos a hablar de un débito conyugal para ya mencionar a los dos cónyuges. Desde el punto de vista de lo que ha llegado hasta nuestros días, débito carnal, que se ha impuesto inclusive en la terminología misma de la Suprema Corte o en las leyes sobre la materia, sean civiles o familiares, se maneja débito carnal. Ahora el maestro acertadamente nos dice, inclusive él se queda más con la expresión débito conyugal, que habría que considerar si esto no es tan genérico de deberes de los cónyuges que van, como bien él lo dijo, la perpetuación de la especie, la educación de los hijos y que sigue creciendo. Entonces, después de un corte vamos a regresar, sobre todo para precisar el concepto, para que hablemos de lo mismo, para que podamos transmitirles a ustedes hasta dónde ha llegado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, para definir
en tal o cual sentido, tesis aisladas, jurisprudencias o contradicción de tesis que son obligatorias para que usted sepa, ahí en su hogar, si tiene o no la obligación, si tiene el deber de tener relaciones sexuales en el momento que su esposo quiera o en el momento que usted como mujer quiera tener esa relación. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Como usted ya escuchó y vio, los maestros Paredes Monroy y Arellano Palafox tienen puntos de vista que coinciden y difieren. Puntos de vista importantes, inclusive acudiendo a los propios diccionarios de la lengua, viendo a las cuestiones del derecho canónico, y debe usted entender, así es la intención nuestra, que al hablar de débito carnal, lo estamos teniendo como sinónimo de débito conyugal, con el agregado que el maestro Paredes Monroy decía, que este débito conyugal finalmente termina en un hijo, y ese hijo no acaba ahí, hay que seguir su formación, su educación, para que eso sea de una manera integral. Desde el punto de vista de la ley, maestra, vamos a hacer caso omiso de este divorcio express. ¿Usted cree que este sea un factor determinante para que haya más divorcios en México, la cuestión del débito carnal? Bien, maestro, me gustaría, si ustedes me lo permiten, comentar dos aspectos. Lo que usted quiera, ¿sí? maestra. Uno, que también tenemos influencia de lo religioso. Eso O sea, es. desafortunadamente o afortunadamente, mucha de nuestra población inclusive considera el matrimonio a partir de lo religioso. Cuando uno les pregunta, oye, la fecha de tu casamiento, y se van a lo religioso. Y en nuestro país, como nos señaló el maestro Paredes Monroy, las parejas, al unirse en matrimonio religioso, pues sí nos imponen la relación sexual, la relación carnal y además los hijos. ¿Por qué? Porque hasta coloquialmente nos señalan cuando tienes familia. O sea, familia, relación dirigido a la mujer. A la mujer. Entonces, aquí sí me gustaría hacer ese comentario, y sobre todo porque nosotros tenemos legislaciones anteriores que estuvieron regulando al matrimonio y los fines del matrimonio. Me permití traer No, lo que quiera, maestro. la epístola de Melchor Ocampo, que se critica mucho, pero quiero hacer notar unos aspectos que ella menciona. No es completa, hago la aclaración, pero es la epístola de Melchor Ocampo de 1859, que menciona en el primer párrafo que este es el único medio, esto es el matrimonio, moral, de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. O sea, aquí nos están señalando que la perpetuación de la especie, esto es, que debe existir el débito carnal. Pero donde podríamos nosotros entrar a este tema tan bonito pero tan polémico, sería en el segundo párrafo, que menciona: el uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Para mí eso sería algo muy esencial para que la pareja, si bien es cierto, deba de tener el débito carnal, existir esos elementos. El amor, esa ternura que aquí nos señala, la confianza para La tener fidelidad. este elemento que es el débito carnal. Está señalado en un documento que inclusive hasta la legislatura señaló que debería de borrarse de la faz de la tierra, porque contemplaba algunos aspectos que ahora tenemos como derechos humanos y que iba en contra de la mujer, pero
del análisis que siempre he considerado de este documento, encuentro que existía la relación carnal para la perpetuación de la especie, pero nos señalan ahí que debe ser con ternura, con fidelidad, con confianza, con amor. Y esto siento que se ha estado perdiendo, pero actualmente lo estamos retomando. Estas legislaciones, por ejemplo, tenemos a la ley del matrimonio de 1859, tenemos otros códigos que retoman el aspecto de quiero contraer matrimonio contigo, pero obligatorio el débito carnal, más obligatorio el tener hijos. Pero hay situaciones culturales que nos hemos ido más lejos, que el primogénito sea varón. No, Entonces, y la testamentificación forzosa que había. Exactamente. Entonces, aquí yo considero que hemos ido avanzando con nuestras legislaciones en relación al débito carnal. O sea, debe de existir o existía en ese momento, pero hemos olvidado la ternura, el amor para poderlo realizar. Entonces, esa puntualización que hace la maestra es muy importante. Ahora, yo voy a reiterarle a ella la pregunta inicial. ¿Es este débito carnal, como se maneja actualmente, un factor que incrementa el número de divorcios? Yo digo que no. O sea, si no se da el débito carnal, en las condiciones que usted dice, puede la pareja seguir adelante. Si existe el amor, la confianza. ¿Por qué? Porque si no estaríamos pensando que lo biológico puede más que el estado mental y del afecto que se le pueda tener a una persona. Perdón, este es motivo importante para que oigamos la opinión del maestro Paredes Monroy, porque la maestra dice, no es determinante el que se donó el débito carnal. ¿Qué opina usted? En principio no hay una referencia estadística que permitiera en tribunales demostrar si el incumplimiento del débito carnal o conyugal es un factor determinante. Las causales que se alegaron en su momento, las del 267, pues lamentablemente no se ha llevado una estadística que me dijera cuál fue la causa, cuál fue el origen de esas controversias o de estas solicitudes de divorcio. Entonces, pues no tenemos realmente una evidencia cierta de que la falta de cumplimiento del débito conyugal sea el factor determinante de los divorcios en México. Creo que el aspecto del débito conyugal tenemos que relacionarlo con la sexualidad humana, y esta solamente es una parte de la persona, no es el todo. No puedo centrar la institución del matrimonio, la base de la familia, en un solo aspecto, la sexualidad, que es a lo que se ha concentrado pues la discusión de ahora sobre el débito carnal. Creo que en la persona existen dos elementos básicos, y uno de ellos tendría que ser su propia dignidad, su inteligencia, su voluntad, asistida por la responsabilidad del ejercicio de estas facultades supremas del ser humano. Y junto a esto tenemos que encontrar que la reproducción en el aspecto sexual solamente es uno de sus 4 componentes, de acuerdo a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la sexualidad humana. Esta comprende el sexo, comprende el erotismo, comprende la reproducción y comprende la orientación sexual. Y todo ha girado legislativamente en torno a la reproducción y con referencia estricta a la mujer, omitiendo que se trata de una pareja, hombre y mujer, como requisito hasta el día de hoy, maestro, para poder contraer matrimonio. A este momento todavía se requiere hombre-mujer. Entonces pienso que la sexualidad, referida al débito conyugal, desde mi perspectiva, no es un factor determinante de los divorcios en México. Creo que existen muchísimas otras causas. Y pudiera yo referirme a la culpa en la elección, por ejemplo. Al decidir con quién hacer la vida en común, me equivoqué. Y busco después como pretexto la insatisfacción sexual.
el incumplimiento del débito conyugal. Y hasta ahí puedo llegar en apoyo a lo que ha comentado ya la maestra Sara. Muy bien, entonces, maestra, quedamos en esta expresión débito carnal, débito conyugal, queda en perspectiva si es o no un motivo determinante para incrementar el número de divorcios. Si bien en el Distrito Federal se desaparecieron estas causales, en todo el país los demás sigue vigente. Sí. Desde el punto de vista en general, vamos a separar del débito carnal o conyugal la perpetuación de la especie. ¿Qué va a ocurrir? Porque insisto en esta posición que no hemos resuelto para la teleaudiencia que nos ve y nos escucha. Este débito carnal, si no se da, ¿qué ocurre con ese matrimonio? Bueno, nosotros podemos llegar a señalar también lo siguiente. Tenemos una cultura y tenemos cada familia formas de establecer, ahora sí que valga la redundancia, la familia. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que sí es fundamental el débito carnal. ¿Por qué? Porque es una forma de exteriorizarte que estoy a gusto contigo, que estoy feliz contigo, que estamos en una comunidad de vida, que estamos para apoyarnos. ¿Por qué? Porque considero que es el punto de unión de la pareja más bello y sublime que hay. O sea, eso nosotros lo podemos ver cuando existe esta relación carnal. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi pareja que lo quiero, que lo amo, pero también debe existir esa exteriorización. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? El débito carnal es el punto clave para decirle todo ello. Se materializa. Se materializa. ¿Y sin este? Y sin este, tal vez yo no le esté diciendo nada, porque yo le puedo estar diciendo fríamente, te quiero, pero no basta, sino también es esta exteriorización, que tú sientas mi piel, que sientas estos aromas que muchas veces nosotros expedimos, ¿no? Para decirte te amo. Y esto que estoy haciendo contigo, pues es lo más bello que yo puedo sentir, ¿no? Esto es importantísimo, porque como les dije al principio, tener la opinión de una mujer intelectual, jurista, esposa, madre, con un matrimonio muy importante, es trascendente porque bien lo señala. Ya vamos a dejar de lado si el débito carnal, si es obligatorio, si hoy toca, si no, lo que sea. Ella lo ha puntualizado en forma muy clara, brillante, como es la maestra Sara Erika Arellano, para decir, ahí se materializa. ¿Qué pasaría o qué pasa en la realidad en estas parejas que tienen 20, 30, 40, 50 años de casados, que tienen todavía las apetencias sexuales, pero que ya en su matrimonio no funciona? ¿Qué opina, maestro? Vamos, es un tema de la naturaleza. Hablo de seres de la naturaleza y sigo los ciclos de la naturaleza. Todas las personas tenemos determinados ciclos. Cuando hablé de la sexualidad humana, al apuntar uno de los componentes que es el sexo, obviamente se da el género y se dan las funciones de cada uno de los sexos. Y de ahí que la propia naturaleza limite a cierta edad la capacidad de concebir en la mujer. Considera posiblemente la madre naturaleza que ya no es propio a los 50 o 60 años traer un hijo al mundo cuando ya no hay capacidad de educarlo ni fuerza para dirigir sus pasos al lado correcto de la vida. Si recordemos que en el derecho romano ese sistema precioso siempre estuvo encaminado a la formación de buenos ciudadanos. Ese fue el objetivo central y es la razón de que sobreviva tanto tiempo el derecho romano en nuestros días. Su objetivo fue la formación de ciudadanos. Todavía Ulpiano nos dejó los tres ejes centrales sobre los
cuales no creo que podamos salirnos de este mismo tema, maestro. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Fuera de esto, ¿de qué más puedo hablar en cuanto a reglas de derecho para regir la vida de las personas? Si yo aplico estas reglas de Ulpiano al tema del débito conyugal, puedo librarlo perfectamente sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, al ejercicio de su libertad. No puedo dañar a mi pareja, aun cuando me asista el contrato de matrimonio, por ejemplo, o la institución del matrimonio, o el sacramento del matrimonio. No debo dañarla. Debo vivir honestamente, y recordemos que lo honesto va más allá de lo civil, comprende esa obligación moral del exacto cumplimiento de las obligaciones que tengo para conmigo mismo y para con los demás. Y en cuanto a la justicia, pues debo dar a cada uno lo suyo. Y en una vida en común, como supone el matrimonio, si la otra parte no da a su contraparte lo que a esta corresponde, evidentemente estoy fallando a la justicia. Y traídos al siglo XXI, pues el artículo 4 constitucional es clarísimo. Hay igualdad y hay un respeto a la libertad sexual, en tanto que ahora se deberán poner de acuerdo las parejas para decidir el número y el espaciamiento de los hijos, maestro. Desde ahí creo que podemos recuperar la libertad que asistió siempre al acto jurídico del matrimonio desde los tiempos de Roma, y que no podemos satanizar las definiciones del derecho canónico, porque han sido visiones parciales, tal como las registra el diccionario, no coinciden con algunas aseveraciones que se hacen en algunas iniciativas de ley, donde dice que deben abandonarse todas estas cuestiones, puesto que ellas han conducido a cosificar a las mujeres. Bueno. Eso no es correcto. En este caso, hay la posición que la maestra Arellano maneja de la realidad, de la exteriorización de las emociones, de los sentimientos, de la materialización del amor en ese débito carnal o en ese débito conyugal. El maestro Paredes Monroy nos señala, casi desde el principio del programa, esta línea de la norma. Él es un purista del derecho, evidentemente, donde los conceptos, por ejemplo, este del artículo 4 constitucional, que dice que se determinará el número y el espaciamiento de los hijos, etcétera. Bueno, eso dice la Constitución, pero se sigue, se cumple, se está en presencia de aceptar tal como viene la nueva norma. En esas condiciones tenemos, y no hemos resuelto, la pregunta fundamental. El débito carnal es esencia de un matrimonio, es esencia de una pareja o débito conyugal. El maestro Paredes Monroy dice, sí, nada más que la evolución biológica misma del hombre nos lleva en un momento dado a decir, bueno, ya a esta edad, la menopausia, la andropausia, como se le llame, va a traer estas consecuencias. Pero eso no significa que cesen las relaciones sexuales. Precisamente, una gran diferencia biológica está en que si el hombre mantiene una buena salud, una presión arterial adecuada, no padece enfermedades graves, puede tener 60, 70, 80 años X y tener una plenitud de sus funciones, porque no le ha ocurrido lo que en la mujer se va a dar desde el punto de vista ya de que al cesar determinadas funciones, la producción de determinadas hormonas, bueno, pues esto nos lleva a otro campo muy especial, pero siempre está latente la cuestión del débito carnal, débito conyugal. Vamos a un corte y regresaremos a esta última parte del programa para tratar todavía de dejar con más claridad los diferentes supuestos de la ley, los supuestos fácticos a lo que nos estamos enfrentando, y en un momento regresamos con ustedes.
Bueno, el tema es polémico, es interesante. Queremos precisar nuestras afirmaciones y en esta última parte del programa vamos a llevarlos a la ley, al derecho positivo vigente. La ley ordena, no discute. Ya escucharon ustedes una serie de opiniones, pero ahora vamos a ver hasta dónde ha llegado el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país para decir, esta es la verdad, esta es la realidad, esto es como debe manejarse toda esta cuestión del débito carnal o débito conyugal, que evidentemente, dada la elevación que se ha hecho, por ejemplo, del concubinato, pues en este también hay un débito carnal, hay un débito porque tan es así que la ley sanciona y no hay concubinato si usted tiene más de una unión de esta clase, lo que significa, a contrario sensu, que evidentemente hay que tener una relación individual de fidelidad personal con quien tiene un concubinato. En este sentido, maestra Arellano, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Civil? ¿En qué estamos en este momento? Todavía el artículo 146 o 147 del Código Civil, ¿qué referencia hace, por ejemplo, a esta cuestión del débito carnal? Bueno, ya en nuestra ley vigente nos señala que deberá la pareja estar de acuerdo en el número de hijos y esparcimiento. O sea, no hace la referencia al débito carnal, pero lo deja implícito al momento en que señala que va a ser de conformidad con la pareja el número de hijos. Número y espaciamiento. Y espaciamiento. Entonces, pues ya desde ahí nos está señalando que debe de existir el débito carnal. O sea, la garantía constitucional. Sí. Y maestro, el Código Civil específicamente, al referirse a estos deberes de los cónyuges y los fines del matrimonio, ¿hay alguna referencia al débito? No, señor. Que No. había y desaparece. Había. Ahora, ¿cómo trata la ley este aspecto? Estrictamente, si vamos al 146, pues define al matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida. Incluye este mismo artículo la posibilidad de la procreación. Ya no es una obligación, es una posibilidad. Hoy el fin del matrimonio es la comunidad de vida, fundada en el respeto, en la libertad. ¿Y el Porque débito? El débito, pues tendría que suponerse o inferirse de la posibilidad de procreación, pero sin violentar el cuarto constitucional que nos lleva al acuerdo entre los cónyuges para decidir el número de hijos y su espaciamiento. Muy bien, seguimos en el tema, pero la Corte, que fue ya más allá de esto, ¿qué nos dice respecto al débito carnal, usando esa expresión, Sí. o al débito conyugal, eso que estuvo tanto tiempo vigente en contradicción de tesis o en jurisprudencia, Sí, señor. que hubo alcances en el año 94, que la 95. actual Sala Primera ha emitido diversas opiniones, porque si bien el Código Civil ni la propia Constitución nos hablan del débito carnal, la Corte así ha sido muy clara. Ah, sí. ¿Y qué ha dicho? Hablan de coplas. Las palabras como son. Las palabras como son. En su momento, la Corte sostuvo. Momento, digamos, ¿cuánto En el tiempo? año 94, en la jurisprudencia Y 12 antes diagonal de- 94, ¿Cuál era la línea de la Corte? la línea estaba en contradicción. O era el ejercicio abusivo de un derecho derivado del matrimonio, el forzar a la pareja a tener la relación sexual y que se cumpliera con el débito conyugal o carnal, era simplemente ejercicio abusivo de un derecho y no constitutivo de un delito. Esa conducta no constituía delito. Se da otra tesis que determina que sí existe la violación dentro del contrato cuando por medio de la violencia se llega a la realización del acto sexual, aún dentro del matrimonio y aún cuando exista la obligación de cohabitar, porque es otro de los temas. La vida en común no podría realizarse sin la obligación de cohabitar. A ver, vamos a
aclarar estos conceptos, que es muy importante. Dice la Suprema Corte, el débito carnal, el débito conyugal, la relación sexual, hoy, en el 2009, debe darse por mutuo acuerdo y respetando la libertad sexual del otro para tener la relación en el momento que quiera y como quiera. No es esa cuestión coloquial de que hoy toca porque es viernes y son las 7 de la noche, sino que hoy la Corte, acertadamente, ha dicho, aquí hay una protección a la libertad sexual. Muy bien. En esas condiciones, en el pasado, como usa la expresión el maestro Paredes Monroy, había un uso abusivo del derecho. ¿Qué significa esto? Usted tiene un derecho, pero si lo usa en extremo, si abusa del derecho a aquel débito carnal, podía colocarse en una hipótesis jurídica sancionable. La Corte fue variando y de uso abusivo del derecho pasó a uso del derecho. Se mantuvo durante un tiempo. Esta terminología de la obligación llega a un punto en el que hoy hablamos de un deber cuya naturaleza jurídica es una carga impuesta unilateralmente por la ley o por el Estado y que uno tiene que aceptar y cumplir, no en el aspecto de la obligación del sujeto activo, pasivo, el objeto y la relación jurídica, sino el derecho familiar, que es todo de orden público, se finca más en deberes por cumplir que derechos que hay que cumplir o obligaciones que hay que exigir. En esas condiciones, maestro Paredes, la Corte hoy, en estas contradicciones de tesis, ante un caso concreto, ¿cuál es el camino que nos señala en el tema del débito, en el ejercicio de que quiero tener esa relación sexual y hasta dónde puede llegar, a qué otro campo del derecho nos puede llevar toda esta situación? Porque hay que incluir la violación no idónea. Claro. Entonces, dígale usted por favor a la distinguida teleaudiencia, Sí. hasta dónde ha llegado esto y cómo lo maneja actualmente la Suprema Corte. Hoy la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la realización del débito conyugal demanda el mutuo consentimiento. La imposición de uno de los cónyuges sobre el otro para obtenerlo por la vía de la violencia lo convierte en delincuente, sujeto a las penas de cualquier persona que cometa el delito de violación sexual. A esto hay que agregar la idoneidad o no idoneidad que ocurriera durante todo este acto delictivo, maestro. Pero hoy por hoy la Corte ha determinado existe violación entre cónyuges cuando uno obtiene del otro el cumplimiento del débito conyugal, entre comillas, ya el cumplimiento, si ya no existe la obligación, pues tampoco tendría yo derecho a exigir su cumplimiento. Debo obtener el consentimiento. Sin consentimiento no es posible tener acceso carnal derivado del matrimonio, que es en el tema en el que me he centrado. Débito conyugal siempre dentro del tema matrimonio. Entonces ustedes que nos escuchan, sepan que la violación entre cónyuges, es el tema, se da si cualesquiera de ellos no quiere, motu propio, tener esa relación sexual. Así es. Y la Corte va más allá, porque en principio, si el hombre es el sujeto activo para realizar el delito de la violación y ella el sujeto pasivo, también se puede dar esta violación no idónea de parte de ella hacia él en el momento en que se diera esa relación por la fuerza. En este sentido, maestra, y con lo que usted bien señalaba antes, ¿qué le diría al auditorio respecto a esto? Porque siempre usted da unas buenas orientaciones, consejos. Frente a esta hipótesis, la señora que no quiere, ¿qué sería lo más aconsejable que haga? Bueno, es difícil dar la respuesta porque, bueno, esto es muy personal. Aquí entraríamos al aspecto cultural.
quiero que quede muy claro para nuestros seguidores del programa, su programa, maestro. Nuestro programa, cómo no. El hecho de que la persona, en este caso cónyuges, deben estar de acuerdo en tener esa relación. El hecho de que uno imponga, o como coloquialmente se señala, es un deber. Ellos lo pueden confundir como obligación, y no. Tener el débito carnal debe ser consensual, que los dos quieran estar juntos, que los dos deseen esa relación carnal. Desafortunadamente, como usted lo acaba de señalar, los medios masivos señalan como si tuviéramos un horario, y eso está muy mal. O sea, el débito carnal lo pueden tener a cualquier hora, en cualquier momento, con la persona que tengan ese afecto, esa ternura, esa fidelidad. Nada por la violencia. Nada por la violencia, porque podríamos entrar a otros puntos. Uno, que llegaríamos a la violencia familiar. Dos, ¿qué pasa cuando la persona tiene drogas? Está en un estado de drogadicción. Muchas ocasiones se da el débito carnal con violencia. ¿Por qué? Porque tal vez en su sano juicio no tenga el valor de decirle por qué no hay esa comunicación. Entonces, el débito carnal debe ser por mutuo consentimiento, jamás la violencia. Maestro, para concluir esta parte tan importante del programa, sería conveniente dejar muy clara esta posición de la Corte, que usted acertadamente señalaba, en cuanto a que ya pasó del uso abusivo del derecho al uso del derecho y hoy a la plena libertad. Así es, maestro. ¿Qué dice en ese sentido la Corte? ¿Cómo ya estamos en una contradicción? ¿Es obligatorio? ¿Es una tesis aislada? ¿O quien nos ve puede invocar esto, un litigante, una persona que padezca algún problema de esta naturaleza? Es la tesis 10/94, publicada en febrero de 2006, que viene y resuelve precisamente las contradicciones que se estaban dando entre las distintas resoluciones dictadas en torno al débito conyugal, que si era un ejercicio abusivo de un derecho, que si era simplemente el ejercicio de un derecho, o si se cometía el delito de violación al forzar la relación. Finalmente la Corte resuelve, se comete el delito de violación, se requiere el consentimiento libre, espontáneo, como en cualquier acto jurídico y por tanto de la vida que nos interesa. Las personas gozamos de libertad y tenemos la capacidad de decidir. Y ese, como garantía constitucional, obviamente está respaldada por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que como usted siempre ha apuntado bien, no está para discutirse, está para cumplirse y aplicarse. Y esto es lo que las personas debemos entender. Tenemos libertad, tenemos dignidad y nosotros tenemos la capacidad de decidir cuándo, cómo y con quién, dentro de las instituciones, como en este caso nos hemos referido al matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio entiendo que serían materia de un análisis diverso. Claro. La que hoy nos ocupa es la relación sexual dentro de la institución llamada matrimonio. Bueno, pues vean ustedes cómo el débito carnal, que ahora vamos a tratar de dar una respuesta con lo que empezó este programa, ¿es o no, maestra Arellano, algo que incremente el número de divorcios? Cuando no se da, cuando se da toda esta circunstancia o se terminó esta relación, esta materialización que usted acertadamente decía antes, donde viene la exteriorización de todo ese sentimiento de amor, de ternura, en lo que usted leyó de la epístola a Melchor Ocampo, en lo que corresponde a eso. Claro, hubo un abuso de esta epístola y después ya era casi como un chiste. Hoy ya no se lee ni siquiera este documento en los matrimonios, pero coincido con usted en que es rescatable algunas cuestiones de ella que son importantísimas, porque la mujer siempre tendrá un lugar de privilegio en esa situación. Entonces, desde el punto de vista de que ya no se da este débito carnal o este débito conyugal,
¿qué puede hacer la persona? Vamos a olvidarnos del Distrito Federal, y esto incrementará o no el número de divorcios. Sí, sí los incrementa, maestro. El hecho de que la pareja no tenga esa intimidad sí incrementa los casos de divorcio. Muy acertadamente lo señala el maestro, no lo tenemos documentado. Poca gente habla de esto, pero me enfoqué a preguntarles a mujeres de diferentes edades y la mayoría me dijo que tener el débito carnal era fundamental, por lo menos de un 50 a 70% de la relación. Qué importante es esta expresión, esta afirmación. Por eso ustedes cuando nos piden que venga la maestra Arellano, pues no se equivocan, porque la escuchan, reciben directamente esta experiencia, estos conocimientos, esta sabiduría, y ustedes acertadamente la reciben, la asimilan y les permite tomar una decisión. Maestro, antes de despedirnos del programa, como conclusión, ¿qué podría usted sugerirle a nuestra distinguida teleaudiencia en el tema específico? En el tema específico del débito conyugal, creo que es muy importante reflexionar acerca de la sexualidad humana, comprender el fenómeno de la sexualidad humana, porque es exactamente a lo que se refiere el débito conyugal, y entender que este fenómeno es consecuencia de la interacción de distintas disciplinas y distintas manifestaciones de nuestra naturaleza como seres humanos. Está la parte biológica, está la parte psicológica, está la parte afectiva, está la parte religiosa, la parte espiritual, la parte legal, la parte cultural, la parte educacional. Son proyecciones del sujeto en la vida real del matrimonio. Pero ahí debe imperar siempre la dignidad de la persona, su inteligencia, su voluntad, su libertad sobre todo. Ella decide porque ella responderá de sus decisiones. De otra suerte, no podríamos fincarle responsabilidad a nadie que careciera de libertad para decidir precisamente, maestro. Pues ya escucharon ustedes las doctas palabras, las reflexiones, los maestros. Estos profesores que usted ve son precisamente quienes forman a sus hijos. Estos jóvenes que nos hacen también el favor de vernos, nuestros alumnos, aquí estamos precisamente para oír sus opiniones. Díganos qué temas, qué personajes, qué profesores de la facultad quieren ustedes ver del foro, de la judicatura, precisamente para tratar estos temas que son polémicos, que aquí cada quien con toda libertad expresa su punto de vista, no hay cortapisas, la generosidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este, que es el único programa que existe en México de ayuda social, de consultoría jurídica gratuita, sigue creciendo y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Ustedes saben que el Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado en 1973, sigue dando la asesoría. Si usted llama al 56 39 22 35, lunes a viernes de 10 a 14 horas, recibe la cita donde yo he tenido el honor de hablar con usted o donde algunos miembros del colegio también han dado sus opiniones. Precisamente para nosotros es una gran satisfacción y que ustedes nos permitan llegar a su hogar hoy con un tema tan trascendente como es el débito carnal. Evidentemente hemos aprendido todos, hemos escuchado diversas opiniones que seguramente a usted, en la intimidad de su hogar, en el diálogo con su pareja, le permitirá resolver conflictos, hablar de ellos, ventilarlos, porque como bien decía el maestro Paredes Monroy, es una cuestión que va más allá de una simple relación sexual. Es todo el tema de la sexualidad que incluye mente, corazón, cuerpo, valores, cultura, idiosincrasia, historia, organización familiar. Por hoy le damos las gracias a usted de habernos recibido en su hogar y esperamos verlos en otro programa, Derecho Familiar.